La vida privada de esta mujer pública, de nuestra primera presidenta, eh, es así, es muy privada y quizá una de las personas que más y mejor conoce a nuestra primera presidenta es Jorge Cepeda Patterson, porque él es un periodista, es escritor mexicano y publica este libro, Presidenta, la victoria de una mujer en un país de hombres. Y yo digo que la conoce bien porque publica este libro que es sobre su vida, su trayectoria, y porque para poder escribir este libro entiendo que pasaron varias horas juntos. Jorge Cepeda, ¿cómo estás? Buenos días. Me enlazo contigo en este momento. Un placer estar contigo y tu auditorio. Muchas gracias, Jorge. Platícanos de este libro que nos habla, como comentaba yo, de la vida y la trayectoria, del carácter, pues de todo lo que nos hace ser y hacer lo que hacemos como personas. Jorge, ¿cómo fue? Mira, un poco tiene la intención de ofrecerle al lector, en última instancia a los ciudadanos, atisbos de quién es realmente Claudia Sheinbaum, más allá de la mucha propaganda positiva y negativa que recibimos a lo largo de campañas, que como sabemos, pues los construye casi como seres milagrosos, si es en positivo, o satánicos, si es en negativo, y bueno, nos quedamos los mexicanos con visiones cliché, caricaturescas, blanco y negro, que ofrecen muy pocos elementos para saber de qué va, qué podemos esperar realmente de un gobernante, ¿no? Entonces, el libro lo que intenta es participar, compartir lo que fue una investigación larga, y dices muy bien. Yo tuve un par de reuniones, cada una de 3 horas a solas con ella, y además una larga serie de entrevistas con gente que la conoció en la infancia, en la juventud, a través de su vida profesional, gente que incluso la conoció y luego se distanció y tiene otro punto de vista. Luego un examen detallado de lo que fueron sus logros y limitaciones a lo largo de sus puestos públicos. eh, y luego todo lo que salió en campaña ya de sus propias entrevistas. En fin, fue una inmersión de mucho tiempo y que, por otro lado, he intentado, como te habrás dado cuenta, de ofrecerlo en un texto para el gran público, sin ninguna pretensión Sí, muy academicista. accesible, ¿no? Para el gran público. Sí, en efecto, que se permita leer, ¿no? Y esa es básicamente de saque la intención del libro. Se añade un par de capítulos más, además del perfil largo, de lo que es el equipo, un balance del equipo, de cada uno de sus miembros. Y por otra parte, algo que me parece fundamental, un capítulo de si esto es Claudia Sheinbaum y sus fortalezas y sus debilidades, cómo empata con los desafíos concretos de los que ya hablabas en tu introducción, eh, tiene este país en este momento, ¿no? Es decir, cómo se mide sus capacidades y sus limitaciones, porque las tiene como cualquier otro ser humano, virtudes y defectos, frente a los desafíos hoy en día que enfrenta México, ¿no? ¿El interés de escribir este libro surgió en ti o se te acercó alguien de su equipo de trabajo? ¿Cómo fue, Jorge? No, en absoluto. Yo me he caracterizado un poco por construir esta línea, digamos, de, desde el 2006 hacía yo un libro que muchos lectores recordarán, que titulaba Los Suspirantes. Ujú, claro. Eh, Justamente perfiles más cortos, porque incluía a todos los suspirantes para una campaña presidencial, y lo hicimos con un grupo de compañeros. A mí me tocaba colaborar, coordinar y hacer alguno de ellos, alguno de los perfiles. Lo hicimos en 2006, 2012, 2018.
incluso para el 2024 ya, es decir, 24 años después, hice uno sobre los tres precandidatos de Morena. Entonces ya tenía yo un perfil provisional, Sí. que entonces resultó natural, vamos, para la primera presidenta de México, eh, eh, tal cual ofrecer esto. Porque me parece, además, Adela, y tú lo comprenderás mucho mejor, que sí estamos viviendo un hito histórico con el abordaje por parte de una mujer a Palacio Nacional, ¿no? Sin duda, claro. Nunca volverá a ocurrir como nunca suceden dos veces la primera vez, es Sí, decir, claro. es un hito literalmente, y nos tendremos que acomodar, disfrutar y afrontar las consecuencias de este hecho sin precedentes de tener una mujer al mando del país. Porque además se gobierna con perspectiva de género, sin duda, ¿no? Y lo ha dejado clarísimo en Clarísimo. las 48 horas, es decir, yo creo que la mitad de lo que ha salido de su boca tiene que ver con este tema. Sin duda, el día de la toma de posesión, el segmento más apasionado, donde el timbre de voz subió algunas notas musicales, digamos, más agudas, donde hubo más poesía y la parte mejor escrita, sin duda fue el tema que abordó de llegamos las mujeres y conmigo llegan todas y tantas, etcétera, etcétera. No, claramente vendrá una perspectiva de género. El problema, Adela, es que si bien 88% de los mexicanos votaron, eligieron una mujer en el 2 de junio, es decir, optaron por una mujer, porque la suma de Xóchitl Gálvez y la suma de Claudia Sheinbaum representa prácticamente 9 de cada 10 mexicanos Sí. se inclinaron que una mujer los gobernase. Esto es así a nivel de cancha, en tierra. El problema es que los poderes fácticos de este país sigue siendo una sociedad de hombres. Son la mayoría de los gobernadores, los líderes sindicales, los generales del ejército, los dueños del dinero, los banqueros, le- los Sí, sí. dueños de los medios de comunicación. Es una sociedad de hombres acostumbrados a una cultura de poder masculina. Y ahí es donde viene un buen desafío, necesario, por supuesto, pero cada uno de estos círculos de poder, pues intentará, sobre todo después de un liderazgo presidencial tan asfixiante para ellos como fue el de López Obrador, con un liderazgo tan absoluto, pues todos ellos buscarán ampliar sus márgenes de maniobra, digamos, evidentemente a costa o presionando a la nueva presidenta. Y ahí va a ser un tema en donde ella tendrá que encontrar las maneras de validar su liderazgo y su posición, ¿no? Sí, y justo tú así, el libro así lo subtitulas, ¿no? La victoria de una mujer en un país de hombres, que en cualquier relación es complicado. Ahora imagínate, ¿no? Cuando es esta la jerarquía. No, bueno, además es doblemente complicado para una mujer con poder, porque siempre es filtrada las críticas por un matiz adicional, por una Ujú. película adicional, es decir, un acto de concesión, un acto generoso como jefe de Estado cuando es mujer, es fácilmente interpretado como un acto de debilidad. Claro, es mujer y entonces se dobló frente a tal parte negociadora, ¿no? Mientras que en un hombre es visto como un acto de generosidad. Generosidad, claro. Lo contrario, un acto de firmeza, de pintar la raya y decir esto es así y punto. En una mujer inmediatamente se le atribuyen los adjetivos de dama de hierro, autoritaria, rígida, casi neurótica, etcétera, etcétera, mientras que en un hombre es interpretado como un acto de firmeza, de tener pantalones, etcétera, etcétera. Entonces, sí es un rasero muy duro para el cual, francamente, yo sí creo capacitada a Claudia Sheinbaum, pero es un proceso que vamos a tener que estar viendo día a día. Y nosotros mismos, Adela, resistir esas tentaciones tan fáciles
a las que somos tan proclives a la hora de juzgar a una mujer, ¿no? Que, que pasa siempre por estos prejuicios que casi inconscientemente muchos, todos llevamos en cierta forma en el ADN, porque hemos estado sumergidos durante décadas y nacimos en ello, en estos valores Son masculinos, que atavismos tendremos que que ser llevamos conscientes a la arrastrando, hora de ¿no? emitir. Uf, impresionante. ¿Qué fue lo que particularmente más te llamó la atención de quien ahora es la primera presidenta de México, Jorge? Mira, un par de cosas, sobre todo al verlas ya cuajadas en blanco y negro en el material que investigamos. Ella tiene 25 años de ejercicio profesional como investigadora, como científica, académica, y tiene 16 años como funcionaria de la administración pública. Es decir, realmente lo que nos está gobernando ahora es una científica. Incluso la relación con la política que ella ha tenido es prácticamente dos fases. Una, desde la juventud, como fue representante de su escuela en un movimiento estudiantil, pero más bien como estudiante nerd de las mejores calificaciones que era, como ella era, ciertamente progresista, de izquierda, pero con una militancia más bien de ratos libres, digamos. Nunca fue una activista clandestina de ir a las fábricas o de militar en el radicalismo. Realmente ella estuvo dedicada a la ciencia, a la escuela, a la academia. Eh, y su relación con la política, ya de tiempo completo, de inmersión, viene más bien en la administración pública, Adela. Es decir, ella tiene 39 años cuando López Obrador la invita en el año 2000 a ser secretaria de Medio Ambiente del gobierno capitalino. Eh, Ahí es donde ella incursiona por vez primera. Y, y en el 2006, cuando pierden el poder por el resultado de la derrota electoral, el fraude electoral, dicho en sus palabras, ella se regresa a la academia Sí. durante 9 años más, del 2006 al 2015. Es decir, lo que tenemos en realidad es una científica devenida en administradora pública profesional. Yo diría, Adela, que es una especie de CEO de la administración pública. Probablemente el cuadro más capacitado para ejercer la administración pública del gobierno de la 4T, pero con mucho. Me gusta decir a mí es una izquierda con Excel, digamos, Sí, sí. o una técnica con conciencia social. Y me parece que está bien, me parece que es en su segunda temporada lo que la 4T necesitaba en términos de modernización, de ajuste, incluso de una agenda de izquierda mucho más moderna en términos de que incorpora reivindicaciones, además de la central de primero los pobres, incorpora también temas de feminismo en general, de mujer, de género, familia en términos más modernos, medio Medio ambiente, por ambiente, supuesto, ¿no? derechos civiles, etcétera, etcétera. Es decir, una agenda mucho más de una izquierda contemporánea, ¿no? Ah, ahora, ¿la ves mimetizada? Digo, a ver, políticamente Andrés Manuel López Obrador es y ha sido su mentor, sin duda, ¿no? ¿La ves mimetizada con el expresidente o la ves ideológicamente afín al expresidente? Yo la veo ideológicamente afín, desde luego, pero le guarda muchísimo cariño, admiración. En la lógica de Claudia, y yo coincidiría, lo que hizo López Obrador fue un pequeño milagro, pero con un costo alto. Es decir, el milagro de López Obrador es que se salió del camino, digamos, bajo la tesis de que ese camino nos llevaba al abismo, que el modelo ya no podía seguir ignorando a la mitad de los mexicanos a costa de, si lo hacía, una enorme inestabilidad política y probablemente con razón. Pero al salirse del camino, el crujir de dientes fue fuerte, es decir, obligó a un giro de timón
y abrir brecha en la selva prácticamente. Y esto fue en peñones, a tirones y jalones, y hay un costo, desde luego, y hay una crispación, ¿no? Pero logró el gran milagro en un modelo tan desigual de finalmente hacer algo sustantivo por los pobres, y ahí están las cifras de 9 millones de personas sacadas de la pobreza, el incremento del salario mínimo, etcétera, etcétera. Pero también hay un costo al caminar por la selva, ¿no? Y me parece a mí que lo que ahora le toca a Claudia Sheinbaum, y ella está clarísima, sin renunciar a esas banderas, Ujú. que ahora viene un poco pavimentar ese sendero abierto en la brecha, ponerle bardas, iluminarlo si es posible, es decir, construir sobre la obra negra que hizo López Obrador, que siempre es sucia y genera mezcla y materiales de construcción, etcétera, y ahora levantar y pintar paredes. Me parece que está muy claro que no es un cambio de los cimientos de esa obra negra, pero sí un trabajo mucho más de filigrana. Y para ponerlo en términos más realistas, queda claro para Claudia Sheinbaum que el país no puede crecer al 1%, al Sí. 0,8%, Ujú. si queremos reivindicar, mejorar la situación de los pobres. Y si bien esta fuerza política tiene el control prácticamente absoluto del poder político, el poder económico es lo inverso. El 75% del PIB, de la riqueza de este país, lo genera la iniciativa privada nacional y extranjera. Es decir, por el lado económico están invertidas las cosas. No es posible crecer sin un acuerdo sustantivo entre las dos partes. Pero también creo, Adela, que es una oportunidad histórica. Hace mucho que las élites de este país no tenían un interlocutor, gobierno, que tuviese este apoyo masivo con el que hoy cuenta la 4T. Y debo decir que es un caso casi inusitado a nivel planetario. Hay muy pocos gobiernos en el mundo que tengan este apoyo popular. Eso nos genera una enorme oportunidad de, por vez primera, que los actores políticos y económicos del país se sienten a una mesa para entender que se necesitan mutuamente. Para la élite empresarial les queda claro que esto llegó para quedarse. Esta fuerza política va a estar un buen rato ahí porque responde a un problema real y es la inconformidad de las mayorías. Ujú. Ahora, ¿qué hacemos con eso? Podemos convertir en una oportunidad el hecho de que este gobierno tiene este apoyo y en este momento estaría dirigida por una persona científica que opera con la razón, moderna y que está dispuesta a ver qué se necesita para crecer como necesitamos, ¿no? Jorge, Como se requiere. enorme apoyo, como lo dices, y enorme poder, ¿no? Es decir, pocas personas han tenido en nuestra historia reciente tanto poder como el que ahora va a tener y el que ya tiene Claudia Sheinbaum, ¿no? Yo pienso que los mecanismos de contrapoder, en este caso, no van a ser formales, porque Adela, también no seamos ingenuos, Ujú. estos supuestos contrapoderes con el presidencialismo que teníamos, incluyendo Suprema Corte, poderes judiciales, incluso organismos de rendición de cuentas, en donde al final había mucha mediación, no lo ignoremos. eh, en realidad estos contrapoderes eh, tampoco eran tanto, es decir, había más bien una partidocracia que se combinaba con la presidencia para sacar adelante las cosas. En fin, a lo que voy es que los verdaderos contrapoderes, en este caso, va a ser la necesidad que tiene el Estado mexicano del apoyo de los empresarios para sacar adelante este tren. Y ahí me parece, mira, la actitud que ha tenido Claudia con respecto a los mercados financieros, cada vez que estos se han movido o se han agitado, es sintomático de dónde están estos interlocutores a los que ella tratará de cuidar y que no sea percibido el gobierno como un Estado autoritario. Me parece que va por ahí. Ahora, quienes compartimos edad con la ahora presidenta y compartimos generación, sin duda, pues de pronto nos identificamos mucho con lo que tú nos cuentas de cómo, pues cómo fue
su adolescencia, ¿no? Su juventud después. En fin, ¿por qué es importante conocer esto de la presidenta? ¿Por qué crees que es importante, Jorge? Es buen comentario porque lo que van a descubrir en este perfil es una parte lúdica de Claudia que se ignora mucho Sí, sí. en la construcción de estas personaje aparentemente rígido, austero y incluso muy vertical y autoritaria, etcétera, que se ha construido, ¿no? Eh, la gente ignora que trae un par de tatuajes, que confiesa que fumó marihuana en su Sí, infancia. yo me enteré, de hecho, por tu libro. Claro, tiene una parte festiva, sabrosa, musical, su gran pasión fue la guitarra, cantar, bailar. Ella dice que durante su infancia y su adolescencia, si bien era una nerd compulsiva con los deberes escolares, Quería su ser mayor bailarina, ¿no? satisfacción en la vida era ir a bailar. Sí. Ballet o lo que pudiera bailar en ese momento. Es decir, y cuando la conoces en corto, platicas con ella, te das cuenta que es, estableces una relación muy paritaria con ella. Mira, tú como yo, por tantos años en el periodismo, nos hemos reunido para un café o una comida en corto con cantidad de políticos, Sí. ¿no? Y rara vez me he encontrado yo un funcionario de esta escala, de esta magnitud, que realmente escucha al otro. ¿Por qué? Porque la típica escena cuando comes con un senador, un gobernador, un secretario de Estado, es que te escuchan durante 10 minutos como si les fuera la vida en ello, como si tú fueras el ser más importante del universo. Y luego comienzan a hablar y te das cuenta que en realidad no te estaban Y escuchando. sí, ya te Estaban borraron de ahí. corriendo corriendo la cortesía para que pensaras que son muy demócratas, horizontales, abiertos, etcétera, pero en realidad nunca hubo intercambio. Se avientan luego el discurso que fueron para mostrar lo que ellos son, ¿no? Con Claudia, y muy pocas veces me ha sucedido en estas conversaciones que tuve, me di cuenta que en realidad te está escuchando, te acepta un par de puntos, otro te lo cuestiona, modifica uno más. Es decir, es una conversación como podrías tener con cualquier amigo o con cualquier interlocutor que sea realmente tu par, pues. Estas partes humanas de ella, hay al final del libro un cuestionario tipo Proust, Sí. estos que se hacen de bote pronto, de respóndeme con una sola palabra, que son muy espontáneos, que la pintan también de cuerpo entero, como ella dice, si no fuera científica o funcionaria, ella que habría querido ser maestra de preprimaria, que su pasión son los niños, el mejor momento de su vida es cuando nació su nieto, la vida familiar y los hábitos personales que están descritos ahí en el libro, pues la van pintando de cuerpo entero y lo que te das cuenta es que es una de nosotros, un miembro de la clase media, ilustrada, metropolitana, la que ha llegado a la silla presidencial. Y siempre es importante conocer la forja de una persona, ¿no? Y una persona que te va a gobernar, sin duda, ¿no? Tal cual, como el buen Ortega y Gasset decía, pues uno es su circunstancia y lo que está en el libro es justamente la circunstancia en la que nació, creció y se convirtió en lo que es Claudia Sheinbaum. Pues yo lo he disfrutado mucho, la verdad, ¿no? Otra vez, pues yo pertenezco a esa generación y en mucho, pues nos identificamos por ello, pero me parece que es una lectura importante y sobre todo ahora que empieza su administración. Te agradezco mucho, Jorge. El gusto ha sido mío. Te mando Muchas un gracias. abrazo. Ya está a la Un venta en saludo. todos lados, entonces. Ya está en todos lados. Exacto, accesible a todos y de lectura muy accesible también para el gran público. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Al contrario, Buen día. muchas gracias. Bueno, ayer, como